Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos esta mañana, estar aquí con ustedes este sábado. Para mí, compartir y leer la palabra de Dios todos los días es una gran bendición y espero que lo sea también igual para ustedes. También espero que se hayan pasado un buen día ayer, que hayan podido celebrar el amor y la amistad con sus seres queridos, con todas aquellas personas que Dios envió a nuestro alrededor para que podamos compartir esos hermosos sentimientos entre nuestro prójimo, ¿no? Pero sobre todo, espero que el día de ayer hayan podido celebrar el amor más importante que tenemos todos y cada uno de nosotros, que es el amor de Dios, el de nuestro Señor Jesucristo y el de su Santo Espíritu. Ese amor que al menos para mí, en lo personal, les puedo compartir, es mi especial y gran tesoro, ¿sí? En esta vida y lo será por la eternidad, como se los comenté en una publicación que hice el día de ayer. También espero que este fin de semana, que este sábado sea de gran bendición para todos ustedes, que lo puedan disfrutar grande y maravillosamente, que la presencia de nuestro Padre Celestial, su amor, gracia y misericordia se manifiesten enormemente aquí en nuestros corazones, iluminen nuestro sendero, que nos dé esa guía y que nos haga sentir su maravilloso amor también, que el día de mañana, domingo, lo disfruten en congregación, alabando y adorando a nuestro Padre Celestial como lo debemos de hacer. Cada que tenemos oportunidad lo debemos de hacer todos los días, solo que el día de mañana, domingo, lo hacemos acompañados de nuestros hermanos en Cristo. Este día vamos a continuar la lectura del libro de Éxodo. Continúa una segunda etapa en donde Dios le sigue dando instrucciones a Moisés, pero ahora para que se lleve a cabo un santuario, para que edifiquen un santuario, el tabernáculo de oración o el tabernáculo de reunión. Cualquiera de las dos maneras es correcta de pronunciarla. Pero antes de comenzar, quiero pedirle a nuestro Padre Celestial que Él sea quien nos guíe, quien nos edifique en esta lectura, quien nos dé la enseñanza y la sabiduría que está plasmada en su hermosa y bendita palabra. Y sin más, por el momento, vamos a comenzar con el capítulo 25 del libro de Éxodo, que dice de la siguiente manera: Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el éfod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de sus utensilios, así lo haréis. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás el arca, el testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en 2 extremos, y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente al otro mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines, y pondrás el propiciatorio encima del arca. En el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti y hablaré
llevaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos, y de 1 codo su anchura y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás la moldura con una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para los lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libará. De oro fino los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero, y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello de una pieza labrada a martillo de oro puro, y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De 1 talento de oro fino los harás con todos estos utensilios. Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Sí? Aquí, en el capítulo 25, Dios le describe a Moisés y le muestra, ¿sí?, cuando está los 40 días en el Sinaí, exactamente los modelos que iban a elaborar. Aquí se describe todos los utensilios, ¿sí?, todos los metales, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, ¿sí?, piedras preciosas, madera de acacia, que van a ser utilizadas, ¿sí?, para el tabernáculo. Y aquí en esta última parte de los versículos se describe el arca del pacto y el propiciatorio, que era como una mesa donde estaba colgada el arca, ¿sí? También, después de publicar este video, les voy a compartir una imagen. Todo el mundo la debe de conocer, pero para que tengamos una idea de lo que Dios está describiendo y mostrando a Moisés en ese momento en el monte de Sinaí. Y vamos a continuar con el capítulo 26, que dice de la siguiente manera: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas una a la otra, y harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una a la otra, y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para cubiertas sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos, y la anchura de cada cortina 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas, y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte, y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo.
Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde de la unión y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo, y un codo de un lado y otro codo del otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda. Colgará sobre los lados del tabernáculo, a un lado y al otro lado, para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y codo y medio de la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con la otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía y al sur. Y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado norte, 20 tablas y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, los cuales se unirán desde abajo. Y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será con las otras 2. Serán para las 2 esquinas, de suerte que serán 8 tablas, con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente, y la barra del medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro. Sus capiteles de oro sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás ahí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa del lado sur del tabernáculo, y le pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador, y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Y aquí finaliza el capítulo 26, en donde Dios le describe cada detalle que debe de llevar el tabernáculo, ¿sí? ¿Por qué tanta precisión de Dios? Además de que se lo está mostrando, ¿sí? A Moisés le está mostrando el modelo como debe de ser. Cuando Moisés estuvo ahí en el Sinaí, en la presencia de Dios 40 días y 40 noches, ¿verdad? Porque en ese lugar es donde Dios iba a establecer su presencia. Y desde ese lugar Dios le iba a dar instrucciones para el pueblo de Israel, ¿sí? Dios iba a estar ahí en medio de su pueblo, iba a habitar en su tabernáculo. Era una edificación, ¿sí? Como si fuera una tienda de campaña, pero la cual llevaba detalles muy precisos. Muchos investigadores, muchos teólogos, muchos estudiosos han querido, ¿sí? Documentar o especificar cuál era el significado preciso de cada uno de los detalles que Dios le describe a Moisés, y están plasmados aquí
la hermosa y bendita palabra de Dios. Pero una gran mayoría de estos investigadores, teólogos, estudiosos de la palabra, ¿sí? Sí, han determinado que los detalles de que llevaba el tabernáculo no tienen un significado en sí, ¿sí? Pudiesen algunos hacer referencia a algunas circunstancias, pero como tal, no tienen un significado en sí. Simplemente fueron los detalles que Dios precisó a Moisés que se llevaran a cabo y le ordenó que así se hicieran. Para esto, nuestro Padre Celestial dotó del don de ciencia, inteligencia y arte, ¿sí? A aquellos hombres que iban a participar en la obra del tabernáculo. Además, también dotó del entendimiento y la comprensión del diseño a Moisés para que éste pudiera verificar que cada palabra, que cada instrucción que Dios había dado, ¿sí?, para la construcción del tabernáculo se llevara a cabo conforme a la voluntad de Dios, en un acto que hace referencia a la obediencia. Cuando Dios nos da una instrucción para nuestra vida, no debemos de obedecerle a medias, no debemos de obedecerle parcialmente, debemos de obedecerle a cabalidad, firme y detalladamente. Y vamos a continuar con el capítulo número 27 de este libro de Éxodo, que dice así: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y los cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce con sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo. Y llegará a la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la madera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado meridional, al sur tendrá el atrio, cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma madera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio por el lado oriente y al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas, y al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul púrpura carmesí y lino torcido, de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura de 50 por un lado y 50 por el otro, y a la altura de 5 codos sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión. Afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Miren, aquí continúa dando instrucciones, pero ahora para el altar, ¿sí?, que estaba dentro del espacio donde se ubicaba el tabernáculo.
El tabernáculo estaba ubicado al centro de donde estaban todas las tribus de Israel. Recuerden que son 12 tribus de Israel, ¿sí? Las que había las que existían y existen hasta este momento, ¿verdad? Y el tabernáculo estaba colocado al centro del campamento de Israel. En ese momento todavía no habitaban Canaán, todavía estaban transitando por el desierto. Tenían algún tiempo ya de haber sido liberados de la esclavitud en el pueblo de Egipto, pero aún continuaban con ese trayecto. Aquí podemos observar en el versículo 20, en donde se describe al tabernáculo, en el tabernáculo de reunión, porque ahí iba Moisés a reunirse con Dios, a hablar con Dios, a recibir instrucciones o Moisés a presentar circunstancias delante de Dios para que Dios lo guiara y le diese una respuesta. Posteriormente también vamos a observar que al mismo tabernáculo se le dice tabernáculo de oración, porque posteriormente se presentaban a orar, a adorar y a alabar delante del tabernáculo, ¿no? Ese tabernáculo, ¿sí? El responsable de todas las labores, de todos los quehaceres que también aquí están descritos muy precisamente, el encargado era Aarón y sus hijos, ¿sí? Posteriormente Dios va a girar instrucciones a Moisés en donde, ¿sí? Va a asignar a los levitas, ¿sí? Como con el servicio o el ministerio del sacerdocio de manera permanente delante del pueblo de Israel. Recuerden que Aarón, María y Moisés eran levitas, ¿sí? María, la hermana de Moisés, hermana también de Aarón, ¿sí? Por eso es que Dios, ¿sí? Determina, entre otras cosas y por su voluntad, que los levitas, ¿sí? Le pertenezcan por completo a él y que Dios va a ser su heredad, porque ellos están dedicados a las labores estrictamente para atender el servicio de Dios en cuanto a todas las actividades que se tenían que llevar a cabo día por día con día, ¿sí? Como mandato perpetuo de generación en generación. Y vamos a leer el último capítulo, número 28, de este último día de lectura de la semana 6 y finalizamos donde Dios aquí también va a continuar dando instrucciones a Moisés. Puede sonar un poco aburrido, un poco tedioso esta parte de Éxodo, pero definitivamente es importantísimo conocer de la A a la Z, toda la palabra de Dios, porque aquí también existe mucha enseñanza de nuestro Padre Celestial, a pesar de que podemos ir leyendo los capítulos y no entendemos ni qué forma tiene el tabernáculo, ¿verdad? Pero, ¿sí? Cuando nosotros nos enfocamos en conocer, en disfrutar, ¿sí? En leer, ¿sí? En apropiarnos de la palabra de Dios, tenemos que leer todas las escrituras, hasta las partes de las genealogías o estas partes de Éxodo que no le entendemos porque ahí trae un mensaje, una enseñanza y parte de la sabiduría de nuestro Padre Celestial. Y vamos a empezar con el capítulo número 28, que dice de la siguiente manera: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el éfod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomaron oro azul, púrpura, carmesí
y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Tendrán 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará, y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de onice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al nacimiento de ellos, de obra de grabador en piedra como grabaduras de sello. Harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, les harás alrededor engastes de oro y pondrás las 2 piedras sobre las sombreras del éfod, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del éfod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera un jacinto, un ágata y una amatista. La cuarta hilera un berilio, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel. 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre. Serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, y fijarás los 2 cordones de oro en los cordones sobre los 2 engastes, y lo fijarás a las sombreras del éfod en su parte delantera. Y harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, en su orilla que está al lado del éfod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 sombreras del éfod hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del éfod, y se juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del éfod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del éfod y no se separe el pectoral del éfod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre al santuario por un memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Harás el manto del éfod todo de azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura, carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario de delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová, y la pondrás con un cordón de azul, y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino.
Harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura, y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él. Y lo ungirás y lo consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes, y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión y cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Este estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Aquí nuestro Padre Celestial vuelve a detallar con puntual precisión las vestiduras de Aarón, el éfod, ¿sí? Que era una parte de la vestimenta muy importante porque ahí sí se representaba la presencia de Dios. Era la forma en la que Aarón podía presentarse, ¿sí? Delante de nuestro Padre Celestial, podía andar en el tabernáculo, entrar o salir, además de que era una gran responsabilidad, ¿sí? Para Aarón y para sus hijos. Era el único, ¿sí? Más Moisés, los que podían trabajar o andar dentro del tabernáculo según las tareas que nuestro Padre Celestial ya les había asignado. Si no las cumplían tal cual nuestro Padre se las había detallado, se los va a detallar. Si no vestían, ¿sí? Con las vestiduras santas que nuestro Padre Celestial, ¿sí? Les había descrito, ¿sí? Como era el éfod, ¿sí? Como era el chaleco, el pectoral, ¿sí? Que tenía que portar Aarón, más otras, ¿sí? Accesorios. Esto podía provocar la muerte. De hecho, en los capítulos siguientes vamos a observar cómo uno de los hijos de Aarón, dos de los hijos de Aarón, si no me equivoco, ¿sí? Cometen un error, cometen una falta, actúan de forma deliberada, ¿sí? Haciendo lo incorrecto delante de los ojos de Dios, haciendo algo que no se les mandó hacer y que no estaba especificado dentro de sus actividades, dentro de las instrucciones que Dios había dado, ¿sí? Y esto les provocó la muerte. Aquí entonces ya leímos cómo Dios diseñó el tabernáculo, cómo nuestro Padre Celestial también diseña las vestimentas santas para sus sacerdotes y vuelve a reafirmar que Aarón y sus hijos van a ser sus sacerdotes y son los que les van a servir, ¿sí? Como mandamiento perpetuo por el resto de sus generaciones, ¿verdad? Como dice al final, para su descendencia después, como estatuto perpetuo para él y su descendencia después de él, ¿sí? En esta parte de Éxodo, igual en los capítulos siguientes, ¿sí? Vamos a estar viendo cada detalle, cada instrucción que nuestro Padre Celestial le da a Moisés. Y aunque pueden ser una lectura complicada, difícil de entender las instrucciones que Dios le dio a Moisés, es una lectura que también, como les digo, viene acompañada de las enseñanzas, la sabiduría de nuestro Padre Celestial. Y además también, sí, a través de este conocimiento más amplio y profundo de la palabra de Dios, nosotros todos los días cultivamos nuestra comunión con nuestro Padre Celestial y abrimos y ensanchamos nuestro entendimiento a través, ¿sí? De la hermosa y bendita palabra de Dios, de todo aquello que Dios dejó aquí plasmado para cada uno de nosotros como hermosa herencia, con gran amor, para enseñarnos, guiarnos, iluminar nuestro sendero, pero sobre todo edificar nuestra fe y fortalecernos y darnos bendición a nuestras vidas. Yo me despido agradeciéndoles a todos y dándole gracias a Dios principalmente porque nos ha permitido concluir la sexta semana de lectura, sí, de este año 2025. Todavía nos faltan unas cuantas más, pero con la bendición de Dios vamos a seguir adelante y vamos a culminar la tarea de dar lectura y compartir la hermosa y bendita palabra de Dios a través de esta herramienta, ¿sí? Diseñada, ¿sí? En orden cronológico,
como es la Biblia cronológica, día por día. Les envío un fuerte abrazo, que tengan un maravilloso fin de semana, Dios los bendiga grandemente, disfruten su sábado, disfruten el domingo en la congregación y nos vemos el lunes para seguir leyendo, compartiendo y disfrutando de la hermosa y bendita palabra de Dios. Saludos.